Evangelio de San Juan, capítulo 7, del versículo 1 al 9, dice la palabra del Señor. Y saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas personas que por cualquier medio en esta tarde nos sintonizan. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas y aquellos que no le conocen le puedan abrir su corazón. Dice la palabra del Señor así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, dice Juan, sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros o aborrecerlos, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Siéntese en la iglesia. Cuando se predica el evangelio, te deshacen las relaciones. Ese es el tema de hoy en día, de este día. Cuando se predica el evangelio, te deshacen las relaciones humanas. El mundo, las familias, los gobiernos, las empresas o movimientos políticos, gubernamentales, eclesiásticos de diferentes formas están unidos a través de condiciones, de pactos y compromisos, tratados, etcétera, etcétera. Y esos tratados, la mayoría de esos tratados son basados en la mentira, en la hipocresía, basados en los intereses personales de las personas que los tratan. La sociedad, el mundo entero, está bajo un tratado maligno. Mayormente cuando las personas que tienen esas relaciones o tratados están separados de la voluntad del Señor. La Biblia dice claramente que el mundo está regido por el maligno y que el Dios de este mundo es Satanás, el diablo. Por lo tanto, todo compromiso en la tierra está basado en hipocresía, está basado en intereses humanos. En otras palabras, es una mentira y una máscara. Por eso Jesucristo dijo en su venida, y hablando de la profecía que el profeta Isaías profetizó: el mundo que habitaba en tinieblas, luz le resplandeció. Y los que habitaban en sombra de muerte, luz le resplandeció. La Biblia dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirle a los pueblos y a las gentes en las sinagogas como en las ciudades: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la gente tiene tratos, amistades, incluso familiares, matrimoniales, la gente pone pactos, la gente hace compromisos y pone condiciones. Hay personas que dicen: tú eres mi amigo, pero no te metas en mi vida. Incluso otros dicen a los pastores: usted es mi pastor, pero en mi vida o en mi familia no se meta. Condiciones que ponen. El hombre toda la vida queremos ocultar lo que vivimos y no queremos que nadie se dé cuenta. Y cuando alguien lo descubre o nos lo descubre, esas personas están en problemas. Mucha gente piensa que el evangelio
piensan que el evangelio en la tierra o el reino de Dios en la tierra vino para unir familias, vino para traer paz a los que están en pleitos, en problemas, a los que están empedernidos en una religión, a los que están gobernando a las naciones. A leer el evangelio y ver lo que realmente dice la palabra, las buenas noticias de salvación, al hablarle al mundo del amor de Dios, de la misericordia, de piedad, bondad de Dios. Cualquiera y las masas humanas se han equivocado con el mensaje del evangelio. Pero la palabra es muy clara y no fue dicha por ningún profeta ni por ningún apóstol, sino el mismo Señor Jesucristo en Mateo 10:34, cuando le dijo a sus discípulos: ¿ustedes piensan que yo vine a traer paz a la tierra? No. Si no vine a traer espada, porque de ahora en adelante las familias se van a despedazar por mi causa. Los hombres, los matrimonios se van a deshacer por mi causa. Y todo aquel que ame más a padre, madre, hijo, hija, hermanos, hermanas, esposo, esposa por mí, no es digno de mí. Al escuchar esto, y hoy no se predica de esto, porque hoy todo mundo es cristiano, mientras no se le toque la llaga. Hoy todo el mundo dice voy para el cielo, mientras no se le restriegue la verdad en su cara. Y cuando eso sucede, cuando hay un pastor que se decide a decir, a predicar la Biblia como está escrita y a seguir lo que, en otras palabras, el ejemplo de Jesucristo, que nunca tuvo pelos en la lengua, que nunca anduvo con cuentos baratos, ni con cuentos humanos, sino que predicó la verdad, le dijo la verdad a la gente en su propia cara. Si los predicadores de hoy en día seguimos el ejemplo de Cristo, no de los falsos de hoy en día, vamos a meternos en problemas con la gente. Vamos a meternos en problemas con los gobernantes. Y terminaremos en cárceles y otros muertos. Así terminaron los siervos fieles del Señor, los que siguieron las pisadas de Cristo. No ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. En otro evangelio dice, sino disensión. Porque he venido a poner al hijo contra el padre, al padre contra el hijo, al esposo contra la esposa, al esposo, a la esposa contra el esposo, por causa de mi nombre. Al escuchar esto, cualquiera diría que el evangelio entonces es una ruina en vez de ser la salvación. Pero es todo lo contrario. Porque los hombres hacen pacto, matrimonios hacen pacto, esto y esto. ¿Sabe qué? Yo lo amo, pero esto me cae mal. Yo lo amo, pero esto no me lo toque. Yo lo amo y acepto vivir con usted, pero esto no me lo toque. ¿Hello? ¿Ustedes creen que hay de esos matrimonios? Hacen pactos con dinero. Vamos a hacer una familia, pero esto es mío y esto es suyo. Aquí no se meta. Así está la humanidad. Unida por lazos hipócritas, por falsedades. Y el evangelio eso vino a hacer. El evangelio vino a desbaratar las obras del diablo. Jesucristo dijo claramente, yo vine a deshacer las obras del diablo. A su nombre. Cuando se celebraba esta fiesta, que el otro día prediqué de esto, sus propios hermanos le dicen al Señor algo que vale la pena enfocarnos. Jesús, su ministerio en Galilea, sus hermanos no creen en él. Y esa fiesta era una fiesta muy concurrida. Una fiesta donde muchas personas acudían a estas fiestas. De diferentes naciones. Era una plataforma como para exhibirse. Y mayormente el Señor Jesucristo con los milagros que hacía. Con la forma de predicar. Era una carpeta roja para poder llamar la atención de las masas que habían en Jerusalén en esos días. Sus hermanos, que todavía no creen en él, que son incrédulos, sus propios hermanos, no medios hermanos, hermanos, porque si hubieran sido medios hermanos, aquí Juan lo hubiera puesto. Pero sus hermanos no creían en él. Ellos miraban los milagros que Jesús había hecho. Mayormente el milagro que hizo en Caná, su primer milagro. Y luego el milagro que había hecho más atrás, de levantar el paralítico que estaba en aquel estanque llamado Betesda, en otra fiesta de los judíos. Algo que impactó a los judíos.
Y desde entonces querían matarlo porque lo hizo en un día de reposo, algo que para ellos era condenable. Pero ellos mismos quebrantaban el día de reposo y quebrantaban la ley. Y Jesús, que no quebrantó el día de reposo, sino que hizo una obra de caridad, en el día de reposo lo condenan a muerte. Y ahora lo andan buscando para matarlo en Galilea y en Judea. Y mayormente habían tramado una trampa para matarlo en la fiesta, porque sabían que se iba a presentar ahí. Sus hermanos, queriéndose valer de esto y queriendo sacar provecho de esto, como les dije, las relaciones aún familiares son hipócritas. Aún sus propios hermanos queriendo sacar provecho de esto, porque eran incrédulos, ya después vemos que se convierten y son tremendos hombres de Dios. Pero ellos querían sacar provecho de esto y usar a su propio hermano, en otras palabras, al Señor Jesucristo, para ellos atraer la atención de la gente. En otras palabras, que la atención de la gente estuviera en la familia de Jesucristo. Claro que si Jesús hacía milagros en esa fiesta, toda la gente se iba a abocar a él. Y claro que ellos iban a estar parte del escenario. Y le dicen, oye, sal y vete de aquí. Vete a Judea, para que también tus discípulos vean tus obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, Jesús nunca anduvo buscando su propia gloria como los de hoy en día, que a cualquier costa quieren hacer nombre y renombre y fama y enriquecerse a cualquier costa. Ellos no entendían el propósito de Jesús, mucho menos lo conocían como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos pensaban que era sencillamente hermano de ellos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si quieres ser famoso, entonces sal a las multitudes. Y en esta fiesta es tu mejor oportunidad. Si es verdad lo que haces o lo que eres capaz de hacer. Escúcheme esto, y esto huele a diablo. En los propios hermanos de él. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Quién fue el que le dijo a Jesús que se tirara del pináculo del templo para que todo Israel lo recibiera como Mesías? El mismo diablo. Y es la misma palabra, es la misma expresión, y puede decir así, es la misma tentación. Y Jesús les dice algo, aún no ha llegado mi tiempo. El tiempo de ustedes está presto. Ustedes pueden hacer lo que quieran a cualquier hora, a donde se les pegue la gana, en mis propias palabras, a donde les apunte la nariz, ustedes van. Ustedes no causan disensión en ningún problema, en ninguna ciudad donde van. En todo lugar donde ustedes van son bienvenidos. Nadie se mete con ustedes. No tienen enemistades, no tienen problema con nadie. Porque ustedes no tienen ninguna palabra para reprender el pecado del mundo. Ustedes se conforman al mundo, están pegados al mundo. Pero menos yo. Porque lo que yo hablo causa problemas. Y lo que yo hablo es la verdad. Lo que yo hablo es que saco a la luz las tinieblas, la hipocresía, la falsedad, la mentira, el pecado de la gente. Y por eso, donde quiera que voy, me andan buscando para matarme. ¿Me está escuchando? Este mensaje valdría la pena titularlo a los falsos de hoy en día, los hermanos de Jesús. Los que se creen hermanos de Jesús. Oiga, si lo traíamos a la actualidad, los que se creen hermanos de Jesús, o los seguidores de Jesús, o la familia de Jesús, como se dice que supuestamente es la iglesia, pero no dan problema en ningún lugar. Nadie los persigue y nadie les hace pleito, ni tienen contienda con nadie, porque Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Como queriéndole decir, un día se va a llegar ese deseo de ustedes, un día se va a cumplir, pero todavía no. El deseo de los judíos en Jerusalén de quererme matar, un día se les va a cumplir, pero todavía no. No ha llegado mi tiempo. Por lo tanto, no puedo ir donde ustedes van. Ustedes vayan porque ustedes no tienen problema con nadie. No puede el mundo odiarlos a ustedes. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, a ustedes. Mas a mí sí me odian. ¿Cuál es el motivo o la causa? Porque yo testifico que sus obras son malas.
Oye, el evangelio, mi amado hermano, por eso es que la gente hoy no cree en el evangelio, porque el evangelio hoy lo han convertido en entretenimiento. El evangelio de Jesucristo, que es santo, puro y es poder para salvación a todo aquel que cree, como dijo Pablo en Romanos 1:16. Lo han convertido en entretenimiento, lo han convertido en religión. Y hoy todo el mundo se hace llamar cristiano por el tipo de mensajes flojos que existen hoy en día en boca de supuestamente predicadores. ¿Por qué el mundo me aborrece? Que yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. En otras palabras, yo no hago lo que yo quiero. Ustedes hacen lo que ustedes quieren. Yo no. Todo mi tiempo está marcado conforme a la voluntad del que me envió. Cosa que ellos no entendían. Si los predicadores de hoy en día, pastores, predicadores, evangelistas, lo que fuera, imitáramos a Jesucristo, la iglesia no estuviera como está. Y el mundo no tomaría la iglesia como la toma, como una religión más y como un grupo más. ¿Me están escuchando? Hay gente aquí. Cuando los pastores se le llenan las iglesias y ven que está entrando dinero y dinero y dinero, así como se multiplica el dinero, se multiplican las amistades y las relaciones en la propia iglesia. Y no voy a decir que en la iglesia es pecado las relaciones. El Señor Jesucristo dijo claramente que donde dos o tres están unidos, pero dice claramente, en mi nombre, no en sus propios propósitos, no en el nombre del pastor, sino en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Y hoy hay miles de iglesias que están unidas, pero menos en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre de un ministerio, en el nombre de un pastor. Y Cristo no está ahí. Porque a ese tipo de personas nunca las confrontan con su pecado, nunca las confrontan con su hipocresía, nunca las confrontan con su estilo de vivir, sino que hay una relación familiar. Y ahora la iglesia es una familia. Escúcheme, es cierto que esa palabra vale la pena decirla, pero cuando esa familia tiene un Dios, y ese Dios es Jesucristo. No se le puede llamar familia a una familia que no honra ni ama a aquel que es cabeza de familia. En este caso, hablando humanamente, al Padre. Nosotros no podemos llamar pueblo de Dios si no honramos a Dios como nuestro Padre. O tenemos vergüenza hablar de Él. Jesús fue muy claro y dijo a sus discípulos, no vayan a pensar que ustedes son más que el maestro. Bástale al discípulo ser igual que su maestro, pero no más que su maestro. Si conmigo hicieron esto, ¿qué cosas no harán con ustedes? Si con el árbol verde hicieron esto, con el seco, ¿qué no harán? Ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Ay, es juicio. Ay, es pobrecitos, como que les dijera pobrecitos de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Hay de ustedes cuando se lleven bien con las gentes y anden de bracete con los gobernantes de la tierra que son corruptos. Pobrecitos de ustedes. Porque todo aquel que se avergüence de mí en esta generación perversa, pecadora, también yo me voy a avergonzar delante de Dios y de sus santos ángeles cuando Él venga. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre cuando Él se manifieste. A su nombre. No teman al que mata la carne. Tengan miedo a aquel que tiene poder de matar el alma y echarla al infierno. El temor es un verdugo. Y el temor es un espíritu del diablo que se ha metido en las iglesias. Donde el pastor tiene miedo de reprender al líder, que es el que más diezma y ofrenda. Que es el más viejo de la iglesia. Que es el más distinguido. Incluso que es familia del pastor. Y vemos el Señor en el mensaje de Apocalipsis cómo reprende a los pastores alcahuetos. Que permitían el pecado en la iglesia, que permitían la hipocresía en la iglesia, que permitían el adulterio en la iglesia, que permitían falsas doctrinas en la iglesia. La mundanalidad y el liberalismo en las iglesias. Y el Señor le dice, pobrecito de ti si no te arrepientes. El llamado a los hombres de Dios fue muy claro. Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a mi pueblo Israel. Háblale al impío. Si el impío peca, va a morir por su pecado. Pero si tú le hablas y el impío se arrepiente, va a vivir. Pero si el impío peca y tú no lo has amonestado, el impío va a morir por su pecado porque pecó. Pero tú me vas a pagar la vida de él.
Habla también al justo, porque si el justo confiado en su justicia peca, él va a morir por su pecado. Pero si tú lo amonestas y se arrepiente, va a vivir. Por lo tanto, háblale al justo y al impío también. Porque si el justo peca y tú no lo has amonestado, él va a morir por su pecado. Pero su sangre la demandaré de tu mano. Es la sentencia contra todo predicador, que se llama atalaya. Atalaya es una alerta a un predicador. Cuando el Señor llamó a Jeremías, me gustaría que fuera, para que se dé cuenta verdaderamente el llamado de los hombres de Dios, que no es cualquier flojo calzonudo como hoy en día. Jeremías capítulo 1 versículo 6, el llamado a Jeremías, un hombre que lloraba, un hombre que lamentaba el pecado, la rebeldía y terquedad de su pueblo, y nunca le hicieron caso. Nadie se arrepintió con su mensaje. Pero Dios sigue diciendo que Jeremías era su profeta, de tal rango que cuando miraron a Jesucristo lo comparaban con Jeremías. Y él le dice en el versículo 5 del capítulo 1, antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, sin haber nacido, ni ser ni tan siquiera un feto. ¿Cuántos dan gloria al poder de Dios? Y yo dije, Señor, Jeremías hablando, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te enviara irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Oiga la autoridad de un hombre de Dios. Y no necesita ser presidente ni gobernante, ni rey. Pero la autoridad de un hombre de Dios sobrepasa cualquier autoridad humana, porque es la misma autoridad de Dios. A su nombre. Te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Oiga, para arrancar, mire el propósito de un predicador. No podemos ser predicadores y no reprendemos las obras del diablo. No podemos ser predicadores si toleramos el pecado en nosotros mismos y en la gente. Te he puesto en este día, ¿para qué, hermano? Para arrancar, para destruir cosas que hoy no se dicen porque no le conviene a la gente decir esto. Para arruinar, para derribar. Y después, cuando hagas esto, podrás edificar y podrás plantar. No se puede plantar en lo sucio, ni se puede edificar si no se tira lo viejo que está allí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy se edifica en lugares sucios. Hoy se construye sobre el mismo pecado de la gente. Y esa casa construida, o esa persona, o esa fe, o ese evangelio, en ese sentido, es como que el hombre tenga fundada su casa sobre la arena. Que cuando venga el problema no quedará ni sombra ni seña de dónde estaba. Así es la fe fundamentada en los propios propósitos humanos y no en la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. A su nombre. Hablando de su llamado y su manifestación al mundo, Lucas 2:34 dice de esta manera. Lucas 2:34 dice de esta manera cómo Dios, el Padre, usa a este hombre llamado Simeón para hablar de Cristo cuando era un niño, cuando su madre lo llevó con José al templo para presentarlo. Lucas 2:34 dice de esta manera: y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, o sea, es el niño Jesús, está puesto para caída. Oiga, por eso es que le dijo a sus discípulos: yo no vine para traer paz, sino para poner espada, traer espada. Y ustedes saben que la espada es su misma palabra. Lo que salía de Jesús incomodaba a los hipócritas, porque de su boca salía la espada, que es su propia palabra. Cosa que hoy no se mira en la boca de ciertos falsos. Por eso no incomodan a nadie. Por eso nadie, en otras palabras, los persigue. Porque sus palabras son lisonja antes que ser una reprensión o confrontamiento. Está puesto para caída
y para levantamiento de muchos en Israel. Oiga, ustedes saben que para la caída no se refiere nada más que al mismo grupo de fariseos, hipócritas, falsantes que habían en ese entonces. Él es la piedra viva en la cual tropezaron ellos. Y para señal que será contradicha. Todo lo que Jesús decía, nadie lo creía, lo contradecían. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos. Oiga bien lo que estaba profetizando este hombre. El llamado de Jesús no era cuestión de hermano, ay, qué pastorcito tan bonito, ay, qué predicador tan bonito, qué bonito habla, vieran que me encanta esa iglesia. Porque ahí sí verdaderamente lo aman a uno, allí no regañan tanto como esa iglesia donde yo voy. Allí lo aman de ver a uno, ahí no se meten con la vida de uno, ahí le hablan del amor del Señor. Pero en otras palabras, no les importa mi vida. Sencillamente, esos son falsos, asalariados. Personas que están porque la iglesia los mantiene. Y ellos saben que si predican fuerte, el montón de carnudos que tienen se le van. Y entonces van a tener que ir afuera a buscar trabajo. O posiblemente a robar. Pero a los hombres de Dios no les importa si les dan o no les dan. Los hombres de Dios viven por predicar la palabra y tienen un compromiso con el Señor, no con la gente ni con este mundo. A su nombre, y todos los que sean fieles serán galardonados a su nombre. La Biblia habla de un hombre llamado Juan el Bautista, el precursor. Él abre brecha, él abre camino en nuestro Señor Jesucristo. Un hombre con carácter, un hombre abnegado, un hombre que a los hipócritas les decía como realmente eran. Un hombre que no tenía problemas para decir la verdad como era. Y claro, era un hombre que tenía el Espíritu Santo. Con las mismas características del profeta Elías, que no tenía problemas tampoco para desenmascarar los hipócritas. Dice la palabra que en ese tiempo gobernaba Herodes Felipe, de la familia herodiana, que eran muchos, destacados por su perversidad y depravación, asesinos y malignos. Gobernaba entonces uno de ellos en Judea. Cuando el profeta predicaba, dice la palabra que Herodes miraba con buenos ojos a Juan el Bautista, porque conocía que Juan era profeta. Y todo va bien cuando a Herodes no se le ha tocado su vida oscura que llevaba. Un hombre que para la sociedad era un tremendo gobernante. Pero los hombres de Dios no son aquellos que se callan la boca mirando la falsedad, mirando el pecado. Ellos están dispuestos y tienen que hablar, aunque eso resulte persecución, incluso la misma muerte. ¿Me están escuchando? ¿Qué hace usted cuando encuentra a una persona mayormente haciendo una barbarie frente a usted? ¿Qué es lo primero que usted dice? ¿Y a mí qué me importa? Entonces tú no eres cristiano. El cristiano no se puede quedar callado cuando ve una injusticia. El cristiano es aquel que abre la boca y la gente le dice, bueno, ¿y tú quién te invitó aquí? ¿A ti qué te importa? Pero él sabe que a Dios nos ha llamado y nos ha puesto para hacer luz. Le guste a quien no le guste. Los cristianos no pueden pasar por alto el pecado en las naciones. Tienen que hablar porque para eso Dios los ha puesto. Todo va bien con Juan. Pero una vez que haya llegado el tiempo, Juan le dijo a Herodes y le dirigió el dedo, la mano hacia él, le dijo, Herodes, tú estás en pecado, porque estás viviendo con tu propia cuñada. Y se cree que era su propia sobrina, hija de otro hermano de él. Los Herodes se destacaban por ese pecado, ellos se metían con su propia familia. Tenía por mujer a la mujer de Herodes, otro hermano de él. Y Juan le dijo, no te es lícito tener a tu cuñada por mujer. Eso es pecado. Arrepiéntete. Y hasta ahí llegó la amistad de Herodes con Juan. A la cárcel.
¿Cuántas vemos cómo está este mundo lleno de depravación, de inmundicia? La pregunta es, ¿quién abre la boca? Los que no tienen papeles tienen miedo de que los deporten. Yo reprenda al diablo. Los que piensan que el trabajo que tienen es su Dios y que si el trabajo se lo quita se mueren de hambre y ven cualquier injusticia incluyendo su propio patrón, no le dicen nada porque ellos aman más su trabajo que a Dios mismo. Cobardes. La pregunta es, y te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Si Jesucristo estuviera en persona en este tiempo, ¿usted cree que el Señor se callaría mirando la hipocresía de las naciones? No. Él hablaría, pero lo está haciendo a través de su palabra y por eso ha llamado hombres para que anuncien su palabra tal y tal como está escrita. Pero si estuviera en persona, Él lo haría. Sus discípulos no toleraban, hermano, el pecado de las naciones. Ellos hablaban y por ese mensaje los mataron a todos. Pablo en una ciudad de Atenas mirando que por todos lados había altares a ídolos paganos, deidades satánicas. Dice que su espíritu ardía, se enardecía. En otras palabras, no podía estar quieto hasta que se lanzó a la plaza pública y dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque observando y pasando por vuestra ciudad miré ídolos y altares a todo tipo de ídolos, adoración, pero miré un altar al Dios no conocido y a ese es el que yo les anuncio, donde manda a todos los hombres en todo el mundo a que se arrepientan. Era un hombre que no soportaba el pecado, pero ahora dice: no, pastor, uno no debe meterse en lo que no le importa. Cobardes es que son. Y aquí hay unos que tienen compañeros de trabajo, pero sus compañeros de trabajo no se dan cuenta que son cristianos o cristianas. Porque lo primero que dicen: pastor, yo no me puedo meter en lo que no me importa. Los hombres y mujeres de Dios sí se meten. ¿Me está escuchando? Jesús lo hacía. ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo condenaron a crucifixión, a muerte? Porque yo no me puedo quedar callado ante las injusticias del mundo. Yo testifico que sus obras son malas. Hoy en la iglesia hay un montón de niños con biberón y con canas ya. El pastor no puede predicar un mensaje porque ya se sienten todos despedazados, porque viven en la carne. Son semejantes a mí cuando tenía entre 8 y 10 años, que todavía andaba el biberón en la boca. Y yo me acuerdo que lo escondía para que mi mamá no me lo fuera a botar. Mi papá se enojaba y le decía: señora, quítele eso a ese niño que ya está muy grande, no le avergüenza. Y yo escondía mi biberón con mi hermano. Me acuerdo que hasta era verde mi biberón. Y en una ocasión, ya creo que tenía como 9 años, se lo puede preguntar a mi mamá. Yo me acuerdo que lo aventó por la ventana, yo sé hasta el momento recuerdo a dónde lo tiró. Y yo corrí a aquel guindo, a aquel monte a buscar mi biberón. Cuando lo encontré todo feo, todo sucio. Dije: hasta ahí se me quitó las ganas de andar biberón. Imagínate un niño con biberón a los 9 años, qué vergüenza. Así hay muchos en las iglesias que el pastor no puede predicar porque solo están acostumbrados al biberón, a la leche. Y son personas que no soportan una palabra. Y eso debía dar vergüenza, porque uno ya tiene 30 años de ser cristiano. El cristiano no se siente ofendido con la palabra. El cristiano, el pastor puede predicar como predique. El pastor puede levantar piedras del altar como aviente, garrotes y palos. Pero él sabe que la palabra que dura es vida eterna. A su nombre. En una ocasión Jesús predicó y todos se fueron. Todos se fueron cuando les dijo: no me sigan ustedes en sus mismos pensamientos. No crean que yo vengo a hacer pactos con ustedes hipócritas, como están acostumbrados a hacer. Quieren ser mis discípulos. Despojen de ese orgullo del diablo. Despójense de todos sus intereses paganos y personales. Despójense a sí mismos, humíllense y entonces síganme. Todos se fueron. Sus discípulos, mirando que solamente Jesús quedó con ellos. Jesús sabía que ellos estaban mal liados. Y Jesús le dijo:
¿Quieren ustedes seguir el camino de esa gente? ¿Se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si todos son hipócritas y falsantes, aquí el único que habla verdad eres tú. Apláudale si le gusta. A su nombre, Él es el camino, la verdad y la vida. Los fariseos no podían reprender a nadie porque eran falsos, eran ladrones, como hoy en día. Y usted ve en las iglesias que hoy en día no se predica la palabra de Dios porque un montón de carnudos se enojan y se van. Y si usted decide no venir mañana, que le vaya muy bien. Yo quiero gente aquí madura, no niños con biberones. A su nombre. Si yo voy a escuchar a un predicador, a mí me gusta que me sacuda con la palabra. Me encanta la palabra, aunque me toque donde me toque. Pero sana, aleluya, restaura, edifica y salva. A su nombre. Hasta ahí llegó la amistad de Herodes con Juan. Y por último le cortó la cabeza. Porque la mujer dijo, en una ocasión, se había propuesto matar a Juan. Es de esas personas que dicen, o mayormente mujeres, bueno, y ese pastor, ¿qué le importa andarse metiendo en mi matrimonio? Es mi vida. El pastor que es pastor te lo va a decir aunque te enojes. Y aunque eche rayos y aunque le vayas a hacer brujería al rato. A su nombre. Pero te lo va a decir porque te ama. Porque Cristo Jesús es la verdad. Él es la vida, aleluya. Si Él nos dice la verdad, Él dice en su palabra, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y entonces seréis libres. Si tú no conoces la verdad y nadie te restregue en la cara tu verdad, nunca te darás cuenta que eres un necesitado sediento de Dios. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Hoy en día no se escucha esto. Y no faltará alguno de los que me están viendo que dirán, hay un religioso loco. ¡Ay, hijos del diablo! Están acostumbrados a ver gente falsante, hipócrita, asalariados, muertos de hambre, que predican el evangelio por satisfacer sus propias necesidades. Y como dice el profeta Jeremías, el Señor hablando, ellos se hartan del pecado de mi pueblo. Qué horrible es que un pastor se esté hartando del pecado del pueblo. En otras palabras, enriqueciéndose con dinero de un montón de pecadores que tiene. Es sencillo lo que el Señor dice en su palabra. A su nombre. La mujer aprovechó el día en que un día Herodes estaba bebiendo, emborrachándose, le dijo a la hija, vestite sexy y paseátele en la cara. Oiga bien, a la propia hija. Eran depravados como hoy en día. A la propia hija que seduciera al marido. Y claro, como Herodes tenía ese espíritu del diablo, se llenó de eso. Y codició a la muchacha que bailaba de una forma sensual delante de él. Y le dijo, muchacha, pídeme lo que tú quieras. En otras palabras, a cambio de ti misma. No creas que le está ofreciendo dinero por hasta la mitad del reino. Oiga, qué tarugadas. Un endemoniado no sabe ni lo que habla. Cuando el diablo está en una persona, el diablo es el que le pone qué es lo que va a hablar. Y la muchacha, como ya sabía que la mamá estaba enojada con Juan, ya tenían un plan, le dijo a la mamá, ¿qué le pido? Oye, hasta la mitad del reino me está ofreciendo. Le dije, mujer, a mí no me importa la mitad del reino. Yo quiero la cabeza de este predicador que se anda metiendo en lo que no le importa. Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista, que te la traiga en un plato. Y como había soltado una palabra y un rey no puede revocar su palabra. Le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista, el profeta. Herodes se entristeció, pero había soltado una palabra. Se le fue la borrachera. Y ordenó que decapitaran al profeta. Le dio la cabeza a la muchacha. Y la muchacha se la llevó a la madre. Ahí llegó el tiempo del profeta. ¿Quién de los hijos del diablo de hoy en día tienen valor de confrontar a un gobernante hijo del diablo de hoy en día, como los que hay en las naciones, comenzando con Estados Unidos y todas las naciones que hay hoy en día? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Los que aman a Dios y los que aman la palabra. Ellos lo van a hacer.
Pero mire cómo andan los supuestamente falsos apóstoles y profetas hoy en día, de bracete con los gobernantes, abrazados con ellos. Salen en fotos. Estuve con el presidente fulano de tal, aquí y allá. Luego hasta en desayunos, en almuerzos. Hasta los invitan a la casa presidencial. No tienen el valor de los hijos del diablo de decirle, mira, arrepentite, ladrón. A su nombre. Ojalá me invitaran a mí. Claro que no lo van a hacer. Hoy invitan a ciertos predicadores a entrevistas en canales muy poderosos. Canales que abarcan muchas naciones. Que pueden predicarle en un minuto al mundo entero y decir sencillamente 3 palabras. Dios quiere que se arrepientan. Pero no. Le dicen, te voy a entrevistar, pero con una condición. No hables directamente de Jesús. Va a decir esto y esto. Y claro, como los hijos del diablo le importa su propia gloria y su propia fama, entonces dice, acepto. Y allá el entrevistador le hace preguntas a las cuales no puede contestar. Se las tiene que tragar porque hizo un compromiso antes de salir en vivo. ¿Por qué? Porque les importa su propia gloria antes que la gloria que viene de arriba. A su nombre, Jesús dijo, los fariseos buscan su propia gloria. A sus hermanos, sus propios hermanos estaban buscando su propia gloria. Les quiso decir, yo no busco mi propia gloria. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. A mí no me importa presentarme en esa fiesta ante esa millonada de personas que están allí, o miles, o millares. A mí no me importa la fama. Si a usted le importa, váyanse. Y ustedes son parte de ese mundo corrupto. Váyanse. A ustedes no tienen problemas con ellos. Yo sí. Porque yo no busco lo que ustedes buscan. Yo busco hacer la voluntad del que me envió. A su nombre. Jesús dijo, y luego en esa fiesta se entró al templo. A la mitad de la fiesta comenzó a predicar y a predicar. La gente se admiraba y decía, pero ¿quién es este? ¿En qué escuela ha estudiado para que tenga tremenda sabiduría? Jesús les dijo y les contestó, mi doctrina no es de este mundo. Escúchame tú que me estás escuchando. Es como que Jesús dijera, el poder y la autoridad que tengo no la saqué de un instituto terrenal. Me fue de arriba. Y es que así es, señores. Hoy en día mayormente los predicadores que han salido son personas que los han adoctrinado, que les han lavado la cabeza como los religiosos. Y por eso no pueden predicar un mensaje, porque les enseñaron una lógica, una teoría muerta, seca y vacía. Pero el que Dios llama no predica lo que le han enseñado, predica lo que el Espíritu Santo le enseña. A su nombre. Y no estoy diciendo que el estudio es pecado. Lo que estoy diciendo que es pecado es aferrarse a una enseñanza terrenal y no al poder del Espíritu Santo. Se admiraban de que Jesús predicara con tremenda autoridad. Tú no, ya yo decía, pero no prediquen como los fariseos. Porque Jesús predicaba y acuñaba la palabra. Se la restregaba en la cara. Como cuando le digo a los fariseos, ustedes me buscan para matarme solo porque hice una buena obra. En otras palabras, sané a aquel hombre del estanque Betesda en el día de reposo. Por eso me andan buscando para matarme. Solo porque ustedes me acusan de que transgiversé, ¿cómo le llama? De que quebranté el día de reposo. Les voy a hacer una pregunta y en público les dijo, ustedes lo quebrantan siempre y no hacen nada. Porque no cumplen la ley que supuestamente enseñan. Y el que el que enseña la palabra y no la vive, no tiene ninguna autoridad para reprender el pecado. A su nombre, apláudole al Señor. El que enseña su propia doctrina, les dijo, su propia gloria busca. Pero el que enseña lo que Dios le ha mandado decir, busca la gloria de Dios, no la de los hombres. A su nombre. Hoy como ayer, es lo mismo. Hoy a los grandes predicadores y pastorcitos de hoy en día, les importa más lo que la gente diga que lo que Dios ha dicho.
Y Dios sigue diciendo en su palabra, pobrecitos de ustedes. Ojalá que me estés viendo. Pobrecito de ti, pastor, alcahueto, cobarde, que no predicas la palabra cuando tienes oportunidad de hacerlo. Por eso Pablo dijo a Timoteo, mira, llamo a Dios y a Jesucristo por testigo sobre ti mismo, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sea que te escuchen o no te quieren escuchar, reprende con toda doctrina y con toda paciencia. Exhorta, anima, redarguye, etcétera, etcétera. Qué feo que un pastor predique acá bonito, pero nunca le aplica la palabra a la gente. Esa era la diferencia de escuchar a un fariseo y de escuchar a Jesús. Porque Jesús tomaba la palabra y se la aplicaba a la gente. Y la gente se estremecía escuchando la palabra del Señor. Y decían, pero es que este predica diferente a los fariseos. Jesús le dijo, es que ellos buscan el aplauso de ustedes. Yo no busco el aplauso de ninguno de ustedes. Él dijo claramente, yo no busco la gloria de ningún hombre. Busco la gloria del que me envió. A su nombre. Aquí en Estados Unidos y en Costa Rica es la base de una cadena llamada Enlace. Que si yo llamo a Enlace y le digo Enlace a los coordinadores de ahí que quiero salir en su cadena televisiva, ellos tienen que venirme a supervisar la iglesia. Y lo primero que me dicen, ese piano está malo ahí. Quítalo y escóndelo. Esa bocina quítala. Esa batería no se puede ver. Poné una cortina y bonita y cara. Aquí no hay luces. Poné luces amarillas, azules y moradas para que se vea bonita tu iglesia. Hijos del diablo, les importa más la gloria de los hombres que lo que Dios dice. No puedes predicar la palabra fuerte como la estoy predicando yo ahorita. No puedes hablar en contra de las religiones. No puedes discriminar a nadie. Predica el evangelio. ¿Qué evangelio más mediocre el de estos hijos del diablo? Un evangelio que no reprende el pecado no es evangelio. A su nombre. Eso no es evangelio. La palabra evangelio significa buenas de salvación a un mundo arruinado, muerto, morimundo. Él mismo vino diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo venía diciendo Juan. Él lo venía confirmando y era el mismo mensaje de sus discípulos, no de los de hoy en día. Dios es amor. ¿Quién dijo que no? Es amor para los que le aman, pero es fuego para los que lo desprecian. A su nombre. Y me cae mal que hasta ciertos pastorcitos locos se han dejado engañar de esta gente. O sea, ellos lo que les importa es lo que la gente diga de su cadena. ¿Quién va a venir a darme órdenes a mí para decirme, mira, esto no está bien? Solo por salir en una cadena famosa, Dios reprenda al diablo, mejor no tengo programa. Pero que Dios nos apruebe. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Cuando el evangelio toca los intereses financieros de la raza humana, la gente rechaza a Dios. Jesucristo llega a una ciudad de Gadara y vemos que ahí sanó a un hombre endemoniado por muchos años. Un hombre sufriendo, un hombre que tira legiones de demonios. Pero cerca de ese hombre había un hombre que estaba pastoreando una gran cantidad de cerdos. Los demonios le rogan a Jesús que si los va a echar de ese hombre, que les permita entrar en los cerdos. A lo cual Jesús les da permiso, sin pedirle permiso al dueño. A su nombre, Él es el omnipotente. Diga conmigo, Él hace lo que quiere. No le anda pidiendo permiso a ningún calzonudo de nosotros. Vayan. Y a la palabra salieron aquel montón de demonios que eran aproximadamente más de 6,000 demonios de aquel hombre. Y se metieron en el hato de cerdos. Y todos los cerdos, imagínate los pobres animalitos endemoniados, locos, salieron sin dirección y al mar. Todos se ahogaron. El pastorcito de cerdos corrió a la ciudad a avisar. No fue a avisar que Jesús había sanado al endemoniado que estaba en los sepulcros. Fue a avisar que habían ahogado todos los cerdos. Hijos del diablo. Porque es lo que les importa. Pero su propia salvación no les importa.
¿A cuánto les importa su alma? Pues más vale que te importe, pues no pobrecito de ti. Y ahí se vino toda la ciudad. No les importó ver a aquel hombre que los grillos de fierro los hacía pedazos, las cadenas. Andaba desnudo, vivía en los sepulcros. Horrible, feroz. No les importó, porque a los hijos del diablo, que son ávaros, como este mundo, no le importa la vida de nadie. Y si hacen obras de caridad, la hacen para provecho de ellos mismos. Vea hoy la gente que anda regalando cosas en otros lugares. Atrás anda el camarógrafo. Y otros pasándolo en vivo en Facebook. Hijos del diablo, arrepiéntanse. Y unos son hasta cristianos. Jesús dijo que lo que hagas con tu mano y derecha, que no lo sepa tu izquierda. Hipócritas. ¿De qué me sirve a mí darte de comer y mañana lo voy a publicar en Facebook? No sea cabezón, no hagas esas cosas. Comiéndose un par de tacos y al ratito lo está posteando. ¿No tiene cabeza usted? ¿Nunca ha tenido un celular en la mano? ¡Avívese! Jóvenes cabezones. Comiéndose un plato de frijoles. ¡Qué tontería del diablo! Le regalan un plato de comida a un homeless de allá. A Facebook. Hipócritas. Ellos piensan que se están ganando el favor de Dios, pobrecitos. Señores, hay que hacer las cosas en secreto para que nuestro Padre, que nos escucha y nos ve en secreto, nos recompense en público. Le doy una ofrenda al pastor y al día siguiente toda la iglesia lo sabe. Apláudale al Señor. Qué tarugadas las que hoy se viven. ¿Dónde están las palabras sabias de nuestro maestro? Artistas, predicadores, dándole comer a gente pobre. Eso es un abuso, señores. ¿Me están escuchando? ¿Escucharon lo que dije? Ese es un abuso. Darle comer a una persona que no tiene comida y luego tomarle una fotografía y postearla al público. Ese es un abuso a esa pobre persona. Y lo van a pagar muy caro. Y están esperando recibir algo del Señor. Eran los mismos fariseos, ¿saben lo que hacían? Todo lo que hacían lo hacían para ser vistos de los hombres. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Porque todo lo que hacen, lo hacen para ser alabados por los hombres. Yo nomás veo esas cosas y digo, Dios mío. Alguien dirá, y pastor, ¿y usted qué hace? ¿A ti qué te importa? Si yo hago algo y le doy a un hermano, ¿qué le importa? Lo va a andar diciendo a la gente. Que Dios me recompense. Eso es hipocresía. Eso es fariseísmo. Cuando usted le dé algo a un hermano, cállese la boca para que Dios se lo dé triple. Pero si ya lo anda publicando, pues ya usted mismo se recompensó. ¿Qué esperar de Dios? Si ya se llenó de la gloria de la gente. Like. A ver cuánto le dieron like a aquel que le dijo, hijo del diablo. Y si no le dan like, se enojan. Porque así dijo el Señor de los falsos. Cuando nadie les da, proclaman maldición sobre ellos. A su nombre. Ayúdame a predicar, apláudele al Señor. Entonces, Señor Jesucristo, vinieron todos los de Gadara y dijo, ¡hey, vete de tus contornos! Vete de nuestros contornos. Como Dios es caballero. Le dijo el que ex endemoniado. Ahora libre, le dije, Señor, déjame ir contigo porque estos hijos del diablo son el mismo diablo en vivo. O sea, todos estos demonios que yo tenía los agarré de ellos. Déjame ir contigo, yo no quiero vivir con esta gente hija del diablo. Dijo el Señor, espérate, mejor quédate, predícale a esos hijos del diablo, yo me voy de aquí. A su nombre, ¿lo hizo o no lo hizo? Dice que comenzó a predicar y a decirle a la gente lo que Dios había hecho con él. Dile a tu vecino, dile a tu compañero, dile a tu mamá, dile a tu papá, dile a cualquiera lo que Dios ha hecho en tu vida. Si no ha hecho nada, por eso tú no abres la boca.
¿Sabe que mi familia, a mí, la mayoría me odian? Hasta primos y otros hasta hermanos son. Porque yo no hablo con nadie. Porque ¿qué tengo yo que hablar con nadie si no es de la palabra del Señor? Y por eso ya ni me hablan. Ahí hay un montón que me están viendo y son familiares míos. Arrepiéntete. Y bien me conoces de dónde vengo. Son primos, son sobrinos. No me hablan. Porque yo no tengo ninguna tarugada que hablar con ellos. Yo no soy el de mismo de antes. Ahora somos hijos de Dios. Y lo que hablamos, la Biblia dice que si una palabra habla, que sea para edificación y dar gracia a los oyentes. A los hermanos de Jesús nadie los odiaba porque ellos no dan testimonio de Dios. A Jesús todo el mundo lo odia. Porque Él no tolera el pecado en sus ojos. Y dos, Él vino para dar testimonio del Padre. ¿Cuántos te odian a ti? ¿Por ladrón? ¿Por lengua larga tal vez? Pero ¿cuántos te odian por predicar a Cristo Jesús? ¿Eh? Ay, pastor, ore por mí que todo el mundo me odia. Y yo le digo, no tengo que orar por usted, hermano. Siga predicando el evangelio. No, yo no predico. ¿Y entonces por qué lo odian? Apláudele, Señor. Si a mí alguien me odia por ladrón, por sinvergüenza, por mentiroso, hay que aceptar y arrepentirse. Pero si por la palabra de Dios me odian, yo pego un grito de júbilo. A su nombre. El Señor se fue de los contornos de Gadara. Como quien dice, ahí quédense con su diablura. Pablo en Filipos, mientras Pablo andaba predicando allí, orando con los hermanos, no había problema. Pero cuando echó fuera en el nombre de Jesús un demonio de una muchacha pitonisa, bruja, que daba gran ganancia a sus amos, entonces toda la ciudad se vino encima sobre él. Lo apedrearon, lo metieron a la cárcel. Pero el Señor en la noche derribó la cárcel. A su nombre, porque Él ha prometido dar respaldar a aquellos que hablan su palabra. Otra vez en Éfeso, estaba en Éfeso. Y la palabra dice que Pablo predicaba en Éfeso. Nadie se había levantado contra Pablo en Éfeso. Una ciudad idólatra como el diablo, como la de hoy en día. Pero nomás Pablo empezó a decir, oigan, una ciudad que idolatraba una deidad, un ídolo pagano llamado Diana de los Efesios, un demonio, mejor dicho. Y Pablo no pudo soportar y le dijo, oigan, porque todo el mundo comprando imágenes y mayormente el encargado de todo el negocio se llamaba Demetrio. Y Pablo gritó en la plaza y le dijo, oigan, y ustedes, gente, no le compren nada a esos sinvergüenza. Esos no son dioses los que se hacen con la mano. Hay un solo Dios, el que creó los cielos y la tierra. ¿Para qué dijo eso? Demetrio se levantó con todos y le dijo a sus comerciantes, ustedes saben que de esto vivimos y la riqueza que tenemos, de esto la tenemos. Y no podemos soportar que este predicadorcito ande metiendo lo que no le importa. Alborotaron toda la ciudad contra Pablo. Así es la gente. Es mi pastor, pero no se meta conmigo, pastor. A mí ni que me importa. Mire, pastor, usted es mi amigo, pero no se meta conmigo. A mí que me importa. Una vez en mi trabajo me dijo un compañero mío, mira, si quieres ser mi amigo, no me hables de tú. Y me dijo la gran palabrota. Y le digo, ¿quién te ha dicho que yo soy tu amigo? Pero si me catalogas como amigo, mejor catalógame como enemigo o tómame como enemigo. Pero te voy a decir que te arrepientas. ¿Para qué le dije eso? No me volvió a hablar. Cuando se predica a Cristo, cuando la gente se reprende con su pecado y con su vida, se rompe en cualquier relación. Ese es mi tema de hoy. ¿Por qué los predicadores de hoy no imitamos a Jesucristo? ¿Por qué no imitamos al Señor? ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Acab, rey de Israel? En sus tiempos invitó a Josafat, rey de Judá, para ir a tomar una tierra llamada Ramón de Galaad, que según él le pertenecía. Y invita a Josafat y luego se sienta en su gran escenario que tenía ahí y llama a todos sus profetas, un montón de brujos del diablo muertos de hambre, mantenidos, que les pagaba para que le dijeran lo que él quería oír. Y todos le decían, ve porque Dios te ha entregado a Ramón de Galaad en tu mano. Y Josafat le dijo, ¿sabes qué? Esos hijos del diablo. Y luego se revolcaban en el piso y entraban en trance y todo ese montón de cosas. Y hacían un montón de locuras. Y Josafat, como era, cuando tenía un poco de conocimiento, dijo, ¿sabes qué? Eso no me convence. No hay aquí un verdadero hombre de Dios por cual consultemos.
Y dijo Acab, sí hay uno. Se llama Micaías, hijo de Inla. Yo no sé por qué no dijo Elías, si Elías por ahí andaba también. Pero como claro, Elías era su enemigo. Y ahí van a llamarlo. Pero antes de llamarlo, Acab le dijo a Josafat, me cae mal, lo odio, lo aborrezco. Y le dijo a Josafat, ¿por qué dices eso tú? ¿Vos? ¿Por qué decís eso vos? Porque nunca me dice, sino solo mal. Mándalo llamar. Lo mandan llamar. Y luego otro asalariado muerto de hambre, el que mandan llamar, el mandadero. Y le dice a Micaías cuando lo encuentra, mira, te manda llamar el rey acá para que le des una palabra en el nombre de Jehová, si toma Ramón de Galat o no. ¿Sabe qué? Todos sus profetas, 400 sinvergüenzas. Imagínate todo el dinero que pagaba ese hombre para mantener a esos hijos del diablo. Del dinero del pueblo de Israel. Así hay un montón hoy en día. De los diezmos de la iglesia, contratando hijos del diablo mentirosos. Y ahí vienen a predicar y luego le dicen a la gente, venga para acá, pacte. 2,000. A ver, ¿dónde están los de 2,000? A ver, los de 3,000. A ver, los de 5,000. Y luego diciendo, tengo 20 pesos, eso no sirve. Hijo del diablo. Pero el pastorcito que los invitó está pagando gran cantidad para traer ese brujo hechicero, hijo del diablo, y engañar a esa pobre gente. Una bruja de México llamada Ana Méndez, que antes era predicadora y ahora es bruja. Ojalá que me está escuchando. Estaba pidiendo dinero de 1,000, de 2,000, de 3,000 y luego vino un hombrecito con un reloj y le dijo, eso no sirve, estamos pidiendo dinero y dólares. Qué tonterías hay hoy en día. Y se pagan grandes cantidades de dinero para traerlo. Hoy hay iglesias que el pastor no predica, todos los días está un predicador. Y al siguiente día un artista. Y al tercer día otro predicador. Y a la otra semana un artista. Solo así pasan. Qué tontería. ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está la palabra de Dios? Brilla por su ausencia. Y ahí viene Micaías y le dice al mandadero eso, vive Jehová, que lo que él me diga, eso voy a decir. Vamos. Y ahí van. Cuando lo ve acá venir, le dice, Micaías, ¿tomamos Ramón de Galat o no? Y le dijo, ve porque Jehová te la va a dar. O sea, ¿eso quieres oír? En una forma burlona le dijo, vaya, Dios se la va a dar. Eso no quieres oír, pues. Y le dijo acá a Josafat, ¿verdad que te dije? Que solo el mal me profetiza. O sea, el hijo del diablo sabía que Dios no estaba con él. ¿Verdad que te dije que solo el mal me desea? Y ustedes saben lo que le dijo Micaías. Vaya. Le habló de lo que había visto al pueblo de Israel como ovejas sin pastor en el desierto dispersas. Y luego le trajo una visión que había visto. Le dijo, ve, subió acá, terco, y allá lo mataron, conforme a la palabra que Dios le dio. Pablo dice a Timoteo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, teniendo deseo de oír lo que ellos quieren, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias y engañarán a muchos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Es necesario despertar. ¿Cuántos les gusta la palabra? ¿Cuántos están enojados? Qué bueno. Apláudale al Señor, aleluya. Aleluya, apláudale fuerte. Si a usted le gusta la palabra, diga como Pedro, es cierto que me incomoda, pero son vida. Aleluya. Qué lindo, a mí me impactan las palabras de Jesús aquí del Señor. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes pueden decir lo que ustedes digan. Y nadie se mete con ustedes porque ustedes no tienen autoridad para reprender a nadie. Porque ustedes son del mismo bando. Así son los falsos. Escúcheme con mucho respeto, lo voy a decir delante de la presencia del Señor. Los hermanos de Jesús aquí simbolizan a los que no tienen una onza de valor para reprender el pecado y aún mirándolo. Porque los hermanos de Jesús sabían que ese montón de hijos del diablo que estaban en fiesta eran todos hipócritas, mentirosos. Pero aleluya, aleluya, aleluya. Me voy con él, me voy con él. Y en la fiesta, estamos de fiesta.
Estamos de fiesta con Jesús. Y Jesús después fue a la fiesta. Y está observando ese montón de hijos del diablo danzando, bebiendo. Y el Señor espera su tiempo. Y a la mediados de la semana se paró en alto y le dijo: oigan, hipócritas, falsantes, que están aparentando que están llenos de gozo y son un montón de sedientos, secos y vacíos. Vengan a mí y yo les voy a dar agua viva. ¡A su nombre! En otras palabras, debería estar apantallando que son cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Si no lo es, no se engañe. Arrepiéntase, no le da vergüenza. Dile que está a su lado, ahí te hablan. Dígaselo, no le tenga miedo. Y si dice: no, mándelo para acá. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Hable la palabra, no tenga miedo. Háblele a esa familia suya, háblele a la suegra, háblele al suegro, a todo el mundo, háblele de Cristo. Y mayormente cuando en la cara suya le restregan el maldad, el pecado. Y él dice: a mí no me importa. Son cristianos secretos, igual que José, Arimatea y Nicodemo. Solo aparecieron para enterrar al Señor. Para que cuando se muera el pastor Carlos Fuentes, ahí sí soy cristiano. Le voy a ayudar a enterrarlo, hermano. Mira cuánto lo amaba. Sí, hasta que ya se murió. Póngase de pie en esta noche. Dale ese aplauso al Señor. Usted puede ser mi amigo, pero si yo le veo una falta, yo se lo voy a decir con todo amor. Porque el que ama no permite que usted, si yo lo amo a usted, yo no voy a permitir que usted se vaya al infierno. Yo le voy a decir la verdad porque lo amo. Ahora, si no lo amo, yo lo dejo ahí que vea con usted. Pero si usted ama a alguien, no le niegue la verdad, dígale: no, pero es que se va a convertir en mi enemiga. A usted no le importa, pero delante de Dios usted está cumpliendo la palabra. Amén, hermanos. Levante su mano, hemos terminado este mensaje.